الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la suratul Layl, la sura de la noche, en cuanto a quien da y tiene taqwa y confirma y cree en lo más hermoso, le haremos fácil la facilidad. Le facilitaremos la facilidad. Y en cuanto a quien es tacaño, quien no da y se considera autosuficiente y desmiente lo más hermoso, le haremos fácil la dificultad. Y no le servirá de nada su riqueza cuando perezca o cuando caiga en lo más hondo, en el fondo de Jahannam, waliyadu billah. Musulmanes, Allah nos dice, en cuanto a aquel que dé los derechos de su riqueza, hay فأما من أعطى يعني من أعطى حقوق ماله واتقى محارم الله التي نهى عنها, y tema las cosas que Allah ha hecho prohibidas, وصدق بالحسنى, y confirme o crea بالخصلة الحسنى, en la cualidad más hermosa, que es el imán, o también cabe, y todo cabe dentro de lo mismo, aquel que confirme la palabra más hermosa, que es la palabra del Tawhid, que es la ilaha illallah, o aquel que confirme y que crea en la milla más hermosa, que es la milla del Islam, o aquel que confirme o que crea bil mathwa al-husna, en la recompensa más hermosa, que es el jardín. A ese Allah le hará fácil la facilidad. Y cuando decimos creer o confirmar, estamos diciendo aquel que verá que lo que Allah le ha prometido se lo hace llegar, que lo que Allah le ha prometido se lo hará llegar y no alberga ninguna duda al respecto. Y a ese le haremos fácil para la facilidad, o le haremos fácil la facilidad. Es decir, le mostraremos cómo le hacemos las cosas fáciles, cómo le hacemos fáciles las obras de bien que va gradualmente acumulando en su vida, y comprenderá que esto ya ha ocurrido en el conocimiento de Allah anterior al tiempo. Entendemos de esto también que Allah le hará fácil los actos de adoración. Aquel que dé y tenga taqwa y crea en lo más hermoso,
le haremos fáciles los actos de adoración y le haremos detestar los actos contrarios a lo que Allah ha ordenado. Y lo prepararemos para la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, como si Allah hablara, lo prepararemos para la cercanía a nos y le haremos amar el imán y le adornaremos en su corazón el ihsan. En cuanto, por el contrario, aquel que es tacaño, que no da los derechos de su riqueza, y eso empieza por el zakat, que es la sadaqa obligatoria, aquel que no da los derechos que tienen los demás sobre su riqueza, y incluso añadimos aquel que no se da a sí mismo y se considera autosuficiente, es decir, se considera que no necesita, que está por encima de lo que hay junto a Allah, de manera que no le teme, que no tiene temor de Allah, porque considera que sus apetitos están por encima de la otra vida, del deleite de la otra vida. Y desmiente lo más hermoso, a ese le haremos fácil la dificultad. Es decir, le haremos fácil el camino que conduce a la dificultad. Y parte de ello, waliyadu billah, es entrar en el fuego. Y todo lo que hay antes de eso, que empieza desde ahora. Aquel que no dé, que sea tacaño con lo que tiene que dar, con los derechos de su riqueza, y niegue lo más hermoso y no tenga taqwa de Allah, le haremos fácil la dificultad. Y la dificultad no es otra cosa que el camino que nos conduce a la lejanía y al velo con respecto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y parte de esta dificultad es que nos ocupemos con el amor por este mundo, que el amor por este mundo nos distraiga y nos ocupe de aquello que hay junto a Allah, que nos haga olvidar aquello que hay junto a Allah, aquello que le es debido a Allah, que el amor por este mundo nos distraiga, nos ocupe y que nos haga acumular la riqueza. Y esta riqueza no le servirá de nada cuando sea destruido, o también se entiende la palabra taradda, cuando caiga en lo más profundo, en el agujero de la tumba o en el agujero de Jahannam, waliyadu billah. Las aleyas son explícitas y las aleyas nos están hablando de lo que en árabe se llama at-taysir o at-ta'sir, la facilidad y la dificultad, el camino hacia la facilidad, lo que abre las cosas, lo que hace que la guía y la obediencia a Allah sea fácil y lo que lo hace difícil. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي آية أخرى من بعدها في نفس السورة يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Musulmanes, y insistiendo en la importancia que tiene el taqwa de Allah para que Allah nos dé facilidad en las cosas y nos conduzca hacia lo fácil, hay una parte de una aleya, la aleya 3 de la Surah At-Talaq, en la que Allah dice: y quien teme a Allah, quien tiene temor de Allah, quien tiene taqwa de Allah, Allah le da una salida. Allah siempre le da una salida. Y la salida es sinónimo de facilidad después de la dificultad o ante una situación difícil. El que teme a Allah, es decir, el que es consciente de quién es Allah, de que Allah lo ve y que Allah lo oye, esté donde esté y haga lo que haga, el que teme a Allah, Allah le da una salida siempre. O dicho de otra forma, aquel que ante una dificultad se vuelve a Allah subhanahu wa ta'ala, se refugia en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le da una salida. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, y lo provee desde donde no espera. La provisión le llega por donde menos lo espera. Y continúa la ley: وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Y el que se confía, el que pone su confianza en Allah, Allah es suficiente para él. O el hecho de confiarse en Allah es suficiente para él, que es lo mismo. Y en una ley un poco más abajo, la siguiente, de la misma sura, Allah dice: y el que teme a Allah, Allah le da facilidad en su asunto. Allah le hace fácil su asunto. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Es decir, Allah le facilita su asunto y le resuelve o lo libra de la dificultad por la baraka del taqwa. El taqwa de Allah implica, en primera instancia, la palabra taqwa, la raíz de taqwa es guardarse. ¿Guardarse de qué? Guardarse de desobedecer a Allah, guardarse de aquello que nos hace daño, desobedecer a Allah. Y conforme ahondamos en ese guardarse de desobedecer a Allah, entramos en el ámbito de tener cada vez más conciencia de Allah. Entramos en el ámbito de la muraqaba, de estar atentos y observantes a Allah subhanahu wa ta'ala, al hecho de que Allah está con nosotros donde quiera que estemos, y de que Allah nos ve, y de que Allah es testigo de nuestras acciones. Y el que hace eso, Allah le da facilidad en su asunto, sea cual sea. Por muy difícil que le parezca, Allah le facilita su asunto. Y Allah dice en el Corán, y lo dice en relación al ayuno y a los permisos o a las licencias que hay dentro de él. Pero dice, declara en la Surah Al-Baqarah: yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah quiere para vosotros la facilidad y no quiere la dificultad. Esto es un principio, esto es una raíz con respecto a lo que Allah quiere de nosotros. Tenemos que saber que Allah quiere para nosotros la facilidad, no quiere la dificultad. Allah quiere para nosotros el jardín, Allah quiere para nosotros la guía, y por eso ha hecho obligatorias una serie de cosas y de prácticas y de actos de obediencia para asegurarse de que nos conducen al jardín. Cuando nosotros decimos que Allah ha hecho obligatorio 5 oraciones al día, cuando decimos que Allah ha hecho obligatorio el ayuno de Ramadán, cuando decimos que Allah ha hecho obligatorio el pago del zakat, y cuando decimos que Allah ha hecho obligatorio peregrinar a su casa al menos una vez en la vida, si hay capacidad física y medios para ello, lo que estamos diciendo es que Allah ha hecho obligatoria para nosotros la guía y ha hecho obligatorio para nosotros el jardín. Allah quiere para nosotros lo fácil, no quiere lo difícil. Eso es un principio con respecto a Allah, y en eso debe residir parte de nuestra buena opinión de Él, subhanahu wa ta'ala.
Y en un hadith transmitido por Anas, que Allah esté complacido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: Yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Es un hadith muy conocido sobre cuya autenticidad no hay ninguna duda. Dijo sallallahu alaihi wasallam: haced las cosas fáciles y no las hagáis difíciles, y dad buenas noticias y no ahuyentéis, no espantéis a la gente. Haced las cosas fáciles tanto en lo que respecta a vosotros mismos, en vuestras acciones. Buscad siempre lo más fácil. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, cuando se le daba a elegir entre dos asuntos, siempre elegía el más fácil, siempre que no supusiera un acto de desobediencia a Allah, porque si suponía un acto de desobediencia a Allah, él era el más lejano de la gente de ello. Pero siempre que podía elegir, elegía lo más fácil. Entonces es hacernos las cosas fáciles y hacerles a los demás las cosas fáciles. Llevar buenas noticias a la gente, hablarles bien, llamarlos al bien, tener buena opinión de ellos, esperar lo mejor de ellos, a pesar de lo que veamos, a pesar de las apariencias, esperar siempre lo mejor de ellos y no ahuyentarlos, no espantarlos. Y esto es una regla tanto para nuestra relación entre cada uno de nosotros, como a la hora de llamar a la gente a la adoración, al reconocimiento de la unicidad de Allah, que es nuestra obligación en nuestro entorno, en nuestra sociedad y en nuestra época. Es nuestra obligación hacerlo. Y hay un hadith muy conocido que ha sido citado no hace mucho en una de las khutbas, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Aquel que alivia a un musulmán una de las dificultades de este mundo, Allah le aliviará a él una de las dificultades del día del levantamiento. Y si pudiéramos asomarnos, si pudiéramos ser conscientes de lo que esto podrá significar, por seguro que estaríamos continuamente tratando de aliviar dificultades de nuestros hermanos. Y continúa: وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُحْسِنٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ. Y el que da facilidad a alguien que está en dificultad, en el sentido que sea. Una de las cosas que se entienden, de las más inmediatas que se entienden, es alguien que tiene una deuda contigo y tú le das facilidades. Esperas, tienes paciencia, le das facilidades, o incluso en el mejor de los casos llegas a perdonarla. El que hace eso, Allah le dará a él facilidad en este mundo y en el otro, cuando más falta nos hará. Y luego dice: وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Y el que vele a un musulmán en este mundo, Allah lo velará a él en este mundo y en el otro. Musulmanes, el sitr, el velo de Allah, es sinónimo de su perdón. El sitr quiere decir que Allah vela y hace que cosas que nos llenarían de vergüenza, cosas que si la gente las conociera nos avergonzarían totalmente, Allah las cubre, las vela. Hay una ley del Corán en la que Allah dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Y derrama sobre vosotros sus bendiciones externamente e internamente. Ibn Abbas, comentando estas palabras, dijo: externamente se refiere al Islam y al Corán. Internamente se refiere a que Allah nos velará de nuestras faltas y no se apresurará en vengarse por ellas o en castigarnos por ellas. Allah velará nuestras faltas. De manera que cuando decimos que Allah derrama sobre nosotros sus bendiciones internamente, se refiere a que continuamente nos está velando. Incluso
Hay un hadith, porque ese velo es incluso con respecto a lo que uno mismo hace. Hay un hadith tremendo que viene a decir, por el significado, que si uno en el seno de la noche comete un acto de desobediencia a Allah, por muy grave que sea, no debe luego cuando amanezca darlo a conocer a nadie. Porque si Allah ha permitido que lo cometa cuando nadie lo ve, Él no es quien para darlo a conocer. Y el hecho de darlo a conocer se vuelve contra Él. Se vuelve totalmente contra Él. De manera que nos velamos a nosotros mismos, pero más importante aún es velar a los demás. Si tapamos las faltas de nuestros hermanos, y tapar la falta de los hermanos significa que cuando sabemos algo de alguien, que si la gente lo conociera, le daría vergüenza, sentiría vergüenza por ello, nosotros no lo contamos, lo callamos, lo ocultamos con la esperanza de que Allah haga lo mismo con nosotros. Allah dice en el Corán, ¿acaso no amáis que Allah os perdone? ¿Acaso no os gusta que Allah os perdone? Y luego termina diciendo el hadith. Termina diciendo, Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih. Y Allah está en ayuda de su siervo, mientras el siervo esté en ayuda de su hermano. El hecho de que estemos en ayuda de alguien implica que salimos de nosotros mismos, porque nuestra condición innata es que solo nos preocupamos por nosotros mismos, que siempre estamos ocupados con nosotros mismos. Por eso se dice que en el día del levantamiento todos estaremos preocupados por nosotros mismos. Todos estaremos diciendo, nafsi, nafsi, ay de mí. O sea, nafsi es yo, mi yo, mi nafs. Nafsi, nafsi. Excepto el mensajero de Allah que estará diciendo, ummati, ummati. ¿Qué será de mi umma? ¿Qué será de mi umma? Emular al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que está al alcance de cualquiera de nosotros, cada uno en una medida. Pero tenemos que recordar una cosa, nunca alcanzaremos la medida del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pero si llenamos nuestro vaso, si llenamos nuestro recipiente, por muy pequeño que sea, pero lo llenamos de su luz y de imitar sus cualidades de carácter, estaremos llenos con la misma luz y con el mismo carácter del carácter magnánimo del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. De manera que cuando salimos de nosotros mismos para ayudar a alguien, fi sabilillah, sin esperar nada a cambio, ni siquiera las gracias, ni siquiera ser reconocido, sino que lo hacemos por Allah, Allah se ocupa de nosotros. Y es la mejor manera de que Allah se ocupe de nosotros, porque no estamos entretenidos con nosotros mismos, de manera que no somos un obstáculo para que el favor de Allah se exprese en nosotros. Eso es parte, y Allah sabe más del secreto de este hadith. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, o solía decir este dua, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-husna idha shi'ta sahla. Solía decir sallallahu alaihi wasallam, oh Allah, no hay facilidad, no hay nada fácil excepto lo que tú haces fácil. Y tú haces la tristeza, si quieres, fácil. Haces que la tristeza, si tú quieres, sea fácil, sea llevadera. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-husna idha shi'ta sahla. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم بارك على المسلمين في كل مكان. اللهم بارك خصوصا على المستضعفين من المسلمين في غزة وفي غيرها. انشر عليهم رحمتك وفضلك. اللهم انصرهم على أعدائهم
Allahumma alayka bi a'daihim ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Oh Allah, te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a aquellos musulmanes que están oprimidos, ya sea en Gaza o en cualquier otro lugar. Derrama sobre ellos tu favor y tu misericordia. Auxílialos contra sus enemigos y ocúpate de ellos, como de hecho ya lo estás haciendo. Oh Allah, te pedimos que bendigas esta ciudad, que bendigas todos los lugares de ella en los que eres adorado. Bendice especialmente esta mezquita. Bendice todo lo que ocurre en ella. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice a aquellos que la mantienen limpia y en condiciones para que eso sea posible. Bendice a aquellos que dan el adán en ella, aquellos que hacen el salad en ella. Bendice nuestro jutba. Oh Allah, te pedimos bendiciones y protección para el Emir Sid Ibrahim. Bendícelo en su tarea y en su empeño para recaudar y repartir el zakat. Oh Allah, te pedimos que nos concedas un lugar mayor que este, donde podamos llevar a cabo más actividades en tu camino y donde haya más capacidad. Y que sea también un lugar donde la gente pueda venir a ver el esplendor y la belleza de tu din. Oh Allah, te pedimos que perdones nuestras faltas, que pases por alto nuestros errores, que bendigas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Oh Allah, te pedimos que cures a aquellos de nosotros que están enfermos, tanto aquellos que nos pidieron que hiciéramos dua por ellos, como aquellos que no lo han pedido, pero tenemos conocimiento de su enfermedad. Oh Allah, te pedimos que hayas acogido en tu misericordia y en tu perdón a aquellos de nosotros que ya fueron a tu encuentro. Oh Allah, te pedimos un husnul hatima, un buen sello final para nuestras vidas, con la shahada en los labios y el imán en el corazón. Inna salata tanha anil fahshay wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. أعذكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة